Bueno, vamos a explicar un poco del indicador Half Trend Signal Up, que muestra los cambios de tendencia. Digamos, el indicador se instala como todos los indicadores. Hay una guía para instalar el archivo aquí en la carpeta de datos, en la parte de indicadores, acá MQL4, parte de indicadores. Ahí tienen el indicador, acá lo tienen, el indicador de cambio de tendencia, compra-venta, como todo indicador, y su uso es muy simple, muy sencillo. Una vez instalado en la plataforma, por ejemplo, acá lo tenemos a un time frame de 5 minutos, se van haciendo las compras y ventas como lo va mostrando aquí. La venta para este caso, la compra, la venta, compra, venta. Aquí tenemos nuevamente la compra. Lo que se está viendo ahora es la señal de compra. Pero lo que hay que hacer aquí únicamente para tener fiabilidad y seguridad en las operaciones es filtrarlas para tener una seguridad completa y total a través de dos indicadores que vienen en la plataforma, que son uno de Bill Williams, que es el Hours Oscillator, el oscilador asombroso, y otro también que es muy conocido, que es el oscilador MACD. Bueno, ambos por defecto, creo que el Hours viene en 5.34, el MACD en 12.26.9. Este indicador tiene un sistema de alertas que cuando les va a marcar el cambio de una tendencia, ya sea para compra o para venta, les va a marcar aquí en este momento, por ejemplo a las 15:18, está dando un signo de cambio para el euro dólar. Si lo tienen programado en este time frame o en todos los time frame, les va a mostrar la condición. Bueno, ¿qué hacer para filtrar señal? Esto lo vamos a poner aquí para filtrar señal y tener seguridad. En este caso, donde se da una primera confirmación en este punto, porque acá tenemos la señal alcista. ¿Y qué tenemos que ver? En el indicador MACD, que se inicia una divergencia. En el Hourson también tiene que iniciarse una divergencia alcista, una tendencia alcista. Si bien esto viene de una tendencia bajista y acá hay una divergencia que ya anuncia que va a haber una tendencia alcista, o sea que aquí la fuerza bajista va en aumento y aquí el Hourson tiene cada vez menos fuerza, por lo tanto esta baja se va debilitando hasta que esperamos próximamente la finalización y tenemos ya la señal. La señal la tenemos confirmada desde el MACD por la divergencia también que existe aquí divergencia en el MACD, divergencia en el Hourson con respecto a esta baja, y además aquí el histograma queda retrasado ya con respecto al actual, por lo que está mostrando una tendencia alcista que coincide con esta señal. Bueno, esta señal es clara, no hay ningún inconveniente, pero acá el motivo de este video es filtrar estas pequeñas señales con la misma metodología de esta. Bueno, en este caso es una divergencia-convergencia, en este caso hubo una convergencia porque esto es bajista y aquí está mostrando alcista, quiere decir que está terminando la fuerza bajista. Pero vamos a ver estos sectores donde se inician la baja, cómo filtrarlos con el Hourson, porque el Hourson, recuerden que tiene tres categorías de uso, que son las divergencias, convergencias, cuando se producen este tipo de cuestiones, los cambios de signo, cuando pasa de cero, de la zona positiva a negativa, y también los Saucer, que son estas señales donde cuando ustedes ven que se producen dos señales rojas, la próxima es verde, quiere decir que no va a romper bajista, hace como una señal de que no va a continuar o va a cambiar en la tendencia. Esto es lo mismo. Aquí tienen los Saucer también. Estas dos últimas velas son rojas y esta es verde. Quiere decir que hay una tendencia alcista que va queriendo
no se está implementando la bajista. Bueno, esto es básicamente cuando rebota aquí lo mismo. Acá tenemos dos alcistas que después vemos como hay una continuidad bajista, lo mismo, dos alcistas, aquí vemos que no, esta tercera hay una continuidad bajista. Bueno, estas son las señales, entonces dijimos divergencias, convergencias, en este caso vemos que no hay una divergencia en este punto, entonces tenemos que ir a trabajar sobre este nivel de cambio. Aquí cuando nos marca tenemos la divergencia aquí en el MACD que inicia y tenemos el cruce con la señal, es una señal completa, aquí lo mismo. Podemos hacer caso al indicador, pero si queremos estar seguros, vemos que aquí comenzó la divergencia bajista, que aquí se produce el cambio en el Hourson, por lo tanto esta señal tiene sus condiciones favorables. Acá lo mismo, aquí tenemos que cuando marca la señal tenemos un cambio en el Hourson, está la divergencia alcista para el MACD, también tenemos una señal, en este punto lo mismo, tenemos que a partir de este punto comienza la divergencia bajista y donde hace el cambio el Hourson. En este punto podríamos entrar, no obstante si tomamos este punto es lo mismo, acá estamos viendo la fiabilidad de la señal para complementarla con estos indicadores para tener una mayor seguridad, porque hay momentos en que puede originar esta señal. Entonces, ¿cómo filtramos estas señales? Porque aquí sí realmente tenemos una tendencia bajista. Si hiciéramos una compra aquí, por ahí muy a futuro, tenemos la ganancia, tenemos aquí la ganancia, no habría problema. Pero como para saber el momento oportuno, porque por eso es que se hace a 5 minutos esto no es mucho tiempo, esto pueden ser 3-4 horas, o sea que no estarían con una posición abierta varios días, sino horas, hasta que ustedes vieran la ganancia en PIB. Pero supongamos que ustedes utilizan un time frame mucho más elevado y tienen que dejarla días, entonces verían una señal como esta y para confirmarla nuevamente verían si está la divergencia aquí en el MACD que está y cuando cruce el Hourson. Aquí ven que no cruza, aquí hay una zona de rechazo en cero con un saucer, aquí cruza un poco también, se podría comprar, es muy poco todavía. Vemos que si ya tenemos esto como referencia, vemos que está medio indefinido, podemos esperar hasta el cruce, por ejemplo, hasta que cruza acá el Hourson, hasta que la divergencia del MACD llega y aquí tenemos la señal correspondiente para iniciar la compra con mayor fuerza. Y esta se mantiene hasta que se produce nuevamente este punto. Acá hay que filtrar que esta baja. Aquí sí tenemos divergencia bajista, podemos suponer, pero no tenemos el cruce. Acá como se ve hizo un saucer, no hizo el cruce recién lo pone en este punto y este va a ser el punto de venta. Por ello es necesario filtrar las señales más fuertes para este indicador. Se dan cuando se da la señal del indicador, cuando tenemos el cruce. Por ejemplo, si acá estamos en una venta que nos está marcando, tenemos que ver cuándo cruza a la zona por debajo de cero el Hourson y si está en divergencia bajista el MACD. Entonces esta señal es válida, la podemos tomar en este punto recién. Después tenemos aquí una confirmación también de un cambio, no la tenemos en cuenta porque a pesar, podríamos cerrar aquí también la operación. Les podemos explicar otra cuestión más de la utilización, pero acá estamos hablando de toma de las señales. Esta señal es buena, pero la confirmamos en este punto, la confirmamos aquí. Después aquí aparece una tendencia alcista, pero ¿cómo la filtramos? En que esperamos a que cambie el Hourson. El Hourson lo tenemos recién aquí un cambio, tenemos una divergencia aquí que es muy alejada, por tanto no nos va a dar señales a errores. Aquí en este punto tenemos de nuevo la confirmación bajista porque tenemos por debajo de cero, aquí ya cruzó, la sostenemos, aquí está en la divergencia bajista, entonces esta señal es oportuna. Esta señal no es oportuna porque la filtramos en el momento en que
tenemos la alcista porque esperamos a que el Auerson cambie, que vemos que no cambia, y aquí sí hay divergencia alcista, pero no es suficiente para tenerla en cuenta. Aquí lo mismo, aquí aceptamos esta señal porque esta señal nos está mostrando el Auerson por debajo de 0 y lo mismo el MACD comenzando una pequeña divergencia y tenemos todo este movimiento hasta este punto. Aquí no marca flecha, por más que haya cambiado, ya no marca cambio de tendencia. Entonces sostenemos la posición hasta el final. Finalmente en este punto, si confirmamos, por ejemplo, esta señal alcista, la podemos iniciar en este punto. En este punto la podemos iniciar, pero tenemos la divergencia, pero necesitamos el cruce también del Auerson. Pero ¿qué diferencia había acá? Que lo que explicamos es que aquí sí hay una divergencia. O sea, utilizamos o las divergencias en estos casos, o los cruces, cuando no hay divergencias, cuando las señales son confusas, usamos los cruces, y como tercera opción se usan los saucers, que es cuando se producen, por ejemplo, en una tendencia bajista por debajo de 0, que empieza a tomar fuerza alcista, pero se producen dos velas y la tercera vuelve a ser bajista, por lo tanto hay una zona de rechazo al alza y la continuidad bajista. Hasta que finalmente, por ejemplo, acá se da la continuidad alcista hasta que rompe. Aquí tenemos señal en este punto, esta es una señal fuerte positiva. Bueno, es muy sencillo. Entonces ya explicamos los casos de cuando trabaja con divergencias. Por ejemplo, es una divergencia que aquí hay alcista, una tendencia alcista, pero la fuerza va disminuyendo. En este caso está próximo a la reversión. No obstante, acá marcó un saucer de rechazo en este punto, por eso que esta zona la tenemos todavía alcista hasta acá. Aquí hay que iniciar la venta, y si le iniciamos aquí tomamos ganancia hasta aquí, pero sabemos que todavía hay bastante terreno por recorrer hasta este punto. Bueno, esto es lo mismo, teníamos entonces la divergencia, teníamos los cruces, en el caso de que no hubiese divergencias, por ejemplo, en casos como este, que nos cuesta ver la divergencia, en estos casos se ve la divergencia, por ejemplo, al alza, como va creciendo hasta que el punto empieza a decaer. Esto crea una divergencia bajista, esta está muy alcista fuerte, próximamente se va a dar una caída, pero esta caída se produce cuando muestra acá 0, cuando aquí cambia, cuando está la divergencia, hasta los puntos que deba ser. Bueno, entonces esto se va haciendo el trade. Por ejemplo, vamos a filtrar esta señal se dio aquí, hay bajista, tenemos que esperar el nivel de cambio, acá comienza la divergencia. Pero esperamos este punto, este sería el punto óptimo de entrar. Podríamos entrar aquí, lo que pasa es que puede dar una señal falsa que después revierta. No obstante, esto es para filtrar, pero vamos a suponer que entonces la entrada óptima sería en este punto. Tendríamos toda esta zona consolidada, pero está por debajo, esto está por debajo. Aquí podríamos tener incluso esta señal que nos da que podría ir al alza. Aquí en este punto tendríamos una pequeña cantidad hasta que nos marca aquí este nivel, y finalmente sí tenemos la confirmación aquí, cambio divergencia, tenemos una buena cantidad de pip. Bueno, estas son las dos cuestiones. Entonces cambios, divergencias, y la tercera opción para utilizar el indicador es cuando poner el stop loss y el take profit. Entonces se utilizan estos dos valores. Si iniciamos la operación aquí, este es el valor de nuestro take profit, aquí cerramos la operación, y cuando compramos aquí cerramos también nuestra operación. Vamos a ver en un caso, vamos a ir a cualquier momento del mercado para tenerlo más claro. Aquí nos mostró la señal, aquí tenemos el cruce, aquí había iniciado la divergencia,
acá este es el punto, está correcto para iniciar la tendencia bajista. ¿Y cuándo es el take profit? Cuando nace esta primera flecha alcista azul, que puede haberse puesto primero en este punto, quizás repinte, no suele repintar, pero pongamos que repinte cuando aparece por primera vez, ahí tenemos nuestro take profit. Y para la compra es lo que debemos esperar, porque esta señal puede ser para inicio de una tendencia o esta misma para inicio de una tendencia, o también pueden servir como take profit, para cerrar una operación, que en este caso bajista, cerramos la operación aquí. No obstante que cerremos, no quiere decir que automáticamente iniciemos, porque debemos comparar lo que ya dijimos para que esta señal sea activada. Debemos ver que hay una divergencia, pero aquí el Hourson todavía está muy lejos de hacer el cambio. Después hace un saucer, una zona de rechazo en el 0 que vuelve bajista, que es lo que está mostrando en este punto. Y acá lo mismo, debemos ver cuando toca esta si realmente va a tener. Aquí no tiene divergencia bajista, aquí está bajista también. El Hourson es más fiable todavía que el MACD para ver que puede haber a futuro seguir en tendencia bajista. No tenemos confirmación, lo mismo aquí. Aquí podríamos tener la señal ya, porque hay divergencia, esperamos el cruce. Para alcista, esta podría ser una señal y la debemos cerrar en este punto aquí. Aquí es donde cerramos cuando aparece la señal bajista, muy pocos pips. Lo mismo ocurre aquí cuando esta señal, si la analizamos, vemos que empieza la divergencia, hace el cruce, sigue bajista y tenemos una buena cantidad de pips en estos puntos hasta llevarla. De la misma manera iniciamos, vendemos, tenemos todo el análisis de todas estas señales. Entonces dan buenas cantidades de pip, como vemos aquí, pero la debemos filtrar. Se deben filtrar con el Hourson y el MACD, utilizar las divergencias, utilizar los cruces o los saucers para ver realmente las condiciones más óptimas. Bueno, entonces esas son las tres condiciones interesantes, importantes que se debían dar. Acá entonces teníamos la tendencia alcista, acá se confirma en este punto, aquí donde cambia, continúa. En el caso de que nos apareciera una señal de este tipo, aquí si iniciamos aquí, cerramos. Y si nos aparece aquí e iniciamos aquí, volvemos a chequear hasta los puntos de cambio. Eso es simplemente, básicamente, el funcionamiento de este indicador. Aquí tenemos para ir filtrando señales, las que nos va representando. Vamos a ponerlo después fractalmente, lo vamos a ver aquí. Si pasamos a un cuadro superior de 15 minutos, vemos que las señales son más precisas, porque en un time frame de 5 minutos es muy acotado. Entonces vamos a ver aquí hay una zona bajista, aquí alcista, prácticamente no hay diferencias y una mayor cantidad de pip. Acá lo vemos fractalmente. Aquí inicia, acá tenemos que nosotros se inicia en 5 minutos, nos da este inicio. Y si pasamos a 15, vemos que fractalmente, si hubiéramos iniciado acá, todavía estamos en plena divergencia bajista. Recién tenemos que haber entrado en este punto, que vendría a ser en 5 minutos este punto, aquí, donde nos muestra esta señal, que es lo que se ve en la estrategia, que en 15 minutos está mucho más claro, que es la señal esta. Y tenemos todavía que confirmar esta divergencia y el cruce por 0 para tener una mayor cantidad de pip. Bueno, esto es como lo van trabajando entre dos time frames para tener una confirmación si en 5 minutos
está correctamente, y en 15 minutos también están haciendo la misma tendencia como para continuar en la operación. Aquí va a ser alcista por todo lo que tenemos, pero acá ya es importante este sector, pero necesitamos la confirmación en 15 minutos de que tenga mínimamente el cruce a cero, porque aquí acá no hay divergencia. Entonces tenemos que ir a la segunda condición, es que haga el cruce en cero, ya para darnos una buena señal. Si acá tuviésemos ya un saucer o algo, ya mucho antes, en el de 5 minutos, ya se hubiese manifestado el cambio. Por eso iniciamos la estrategia en 1 minuto, para tener el inicio correcto, tener esta cantidad de pips, 18 pips, y acá en 5 minutos, acá en 15 minutos, ya podemos ver si la continuamos o no, de acuerdo a cómo se va planteando en este time frame. Bueno, es muy sencillo, ustedes ven las ganancias en pip. Si no usaran esto, simplemente con tomar con las señales que les va dando el indicador es suficiente. Tienen buenas cantidades de pip, un 90%, puede tener una falla de cada 10, 8, pero son periodos consolidados, no son errores, sino que si la tendencia mayor está en ese nivel, lo pueden dejar la operación abierta, pero mayormente tienen señales todo el tiempo, compras, ventas, a medida que se desarrolla el tiempo, para ir operando. Bueno, así es como funciona, ven, les da el movimiento. Vamos a ir mucho más atrás para no preseleccionar nada. En este punto, por ejemplo, ven, vamos a analizar aquí, si tomamos esto como alcista, acá teníamos la divergencia alcista, el cambio en cero, y esta señal que nos muestra aquí, porque hay una tendencia bajista, vemos que no la podemos tomar. Aquí puede ser el primer take profit, aquí podemos cerrar la operación, pero no hacemos venta inmediatamente, porque tenemos el Hourson que hizo en este punto, hizo un saucer, o sea, estas dos últimas rojas, y en vez de seguir con una roja de menor intensidad, hizo una verde de mayor intensidad. Quiere decir que la tendencia continúa. Tenemos aquí una pequeña divergencia bajista, pero está por encima del cero, muy alejada del cero. Por tanto, esta señal la despreciamos hasta que no veamos el cambio. El cambio se da en este punto recién. Esta sí puede ser una señal más fiable porque hay un cambio a cero, hay una divergencia. Podemos quizás esperar muchos más pips. Bueno, no dio tanta cantidad de pips, pero dio definitivamente. Y hasta que tenemos esta señal también cerraríamos también con una diferencia positiva de toda esta ganancia, este tramo simplemente, y después vamos al alza hasta este punto, hasta donde se produce el cambio, está en divergencia, está con señal. Vemos toda esta cantidad de pip también, aquí mejor graficado. Acá hubo una vela alcista, recién marca la señal acá, no importa, tenemos este retroceso, tenemos el cambio, tenemos la divergencia alcista, tenemos un buen tramo de pip. Bueno, muy sencillamente este indicador les va a ayudar a hacer trade muy exitoso. Bueno, así que muchas gracias y espero puedan aprovechar buenas ganancias.